empezar. En mi chiquez, demandé a mi mamá que me contara alguna cosita sobre nuestra familia. Así, esta historia me vino de mi mamá, que la escuchó de su mamá, mi bisabuela. El nombre de ella era Fortuna y mi bisabuelo se llamaba Abraham. Siempre me pareció muy interesante que los dos escaparon algo terrible en sus chiquez y por esto les trocaron los nombres. En su chiquez, Fortuna estuvo muy jazina y casi murió. Ancina sus genitores la vendieron y le trocaron el nombre a Mercada. Y no vas a creer, Abraham, cuando era un chico, ayudó a una mujer que no podía salir de su casa en un fuego. En haciendo esto, él también se quemó muy mucho, su cara quedó marcada, y a chaques de esto también trocaron su nombre a Nisim. Nisim y Mercada se casaron y tuvieron 3 hijas y 2 hijos. Nisim era un hombre muy bueno, que le placía muy mucho estar en su casa con su familia y mantenerlos buenos. Malorosamente, su labor era vender vidrios y espejos que llevaba de la Turquía a la Argentina y calía que pasara mucho tiempo viajando. Ancina, él siempre traía a la casa mucha comida para guardar, como harina, manzanas, arroz, patatas, habas, etcétera, porque quería que su familia siempre tuviera buena comida cuando él no estaba. La familia moraba en una casa grande, donde Mercada laboraba muy mucho. A según dicho, cada día de la semana era para un laboro. Por ejemplo, los lunes había de hacer la colada, que era muy pesado. Calía meter las vestimentas a bullir en ollas y después escurrirlas, encolgarlas y plancharlas. Después de todo aquello ya era noche y era menester dar a cenar, llenar agua y acomodar las camas para echarse. Y así, cada día hacía otros laboros, mas el jueves la casa tenía de estar más brillante que el sol. El viernes pasaba todo el día guisando para Shabbat y las comidas para la semana, porque no había tiempo para guisar cada día. Por esto, los otros días comían cositas como pescado salado, queso, aceitunas y cosas así. Si alguna tarde había un poco de tiempo, se metía a aprontar vedruras, a remendar calzas o a hacer otros menesteres. Estas cositas podía hacer echando lachón con las vecinas y así parecía más colay. Seguro que cuando Nisim viajaba, Mercada tenía de hacer todo solica con la casa y los hijos. Como dije antes, había mucho laboro. Ma a lo manco, los hijos se iban a la escuela cada día por unas horas. Un día, los hijos tornaron de la escuela muy contentos en diciendo, no hay más escuela, no hay más clases. ¿De qué no? Dijo Mercada. Porque hay guerra, respondieron los hijos. Ahora nosotros conocemos esta guerra como la Primera Guerra Mundial. Ama, en aquel tiempo, Mercada no supo bueno lo que estaba pasando. Como ella era muy buena y quería a sus vecinas, pensó que podía ayudarlas y les dio comida a todas de las reservas que Nisim le dejó. Dunque, la comida se acabó muy presto y la guerra no. Al pasar el tiempo, solo podían comer el pan que el gobierno les daba, que era terrible, según decían, como piedra y arena. Y para esto calía estar en cola desde la madrugada para poder recibir un poco. El encargado de dar el pan era un pariente de Nisim, un sobrino rico que no había ido a la guerra y por sus paras le dieron este puesto. Lo más triste era que este sobrino siempre mandaba a Mercada atrás de todos diciendo, no quiero que otros piensen que te doy preferencia por ser de mi familia. La pobre Mercada tuvo menester de vender poco por poco todo lo que había en su casa y mandar a las sillas a laborar en la casa de la tía rica. Aquella las trataba muy mal y solo les daba cáscaras o sobras de su comida. Malorosamente, las cosas se hicieron más negras cuando la hija grande se hizo jacina de mala jacinura y Mercada decidió de no mandar a sus hijas más allí. Entre mientes, Nisim no estaba bueno en la Argentina. Estaba desesperado y quería voltar a su familia. No sabía si estaban vivos y sanos. Y él se hizo jacino de tanto merrequearse y lo metieron al hospital. Cuando a la fin se escapó la guerra, Nisim tuvo la chance de voltar y quería traer un regalico especial para alegrar a su familia. ¿Cuál lo mercó? Un hermoso papagayo vedre al que empezó nuestra lengua.
Toda la familia y todos los vecinos estaban encantados de ver aquella gallina verde que hablaba como la gente. A la fin, bendicho el Dios 100.000 veces, estaban todos enjuntos otra vez. Macalía laborar muy mucho para que todo tornara a ser como antes. No era colai. Agora Nisim ya no quería viajar más y dejar solica a la familia. En demás salió otra vela. Las hijas ya estaban grandes y había de casarlas, y parás no había. Ma, esta es otra historia para otro día.